¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Vamos a hablar con el doctor Francisco Astorino. Es neurólogo pediátrico, investigador de la Facultad de Ciencias Médicas, trabaja en el Hospital Alasia, bueno, y fundamentalmente dedicado en los últimos tiempos a un tema que yo diría que está en permanente estudio en el mundo, como es el tema del autismo, de lo que significa esto como un trastorno, no solamente a un chico, sino a toda su familia. ¿Y qué es lo que está haciendo efectivamente Ciencias Médicas y la Universidad Nacional del Litoral en este tema? En segundos con el doctor Astorino. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, antes que nada, ¿cómo define usted el autismo y qué es esto? ¿Un trastorno, una enfermedad? ¿Qué lo define? Los nuevos tiempos nos llaman a llamar a estos trastornos del espectro del autismo. Eso es que los nuevos manuales prefieren usar, porque no es un único trastorno, ni es una única imagen, sino que existen variados compromisos en las personas que los padecen, que pueden ubicarlos como en un paraguas muy grande desde un extremo hasta otro. Entonces uno puede encontrar individuos que tienen autismo que son absolutamente dependientes y que no pueden comunicarse y estar ensimismados, a otras personas que también padecen el mismo trastorno y quizás estén dándonos clases en algún claustro universitario. Debe ser ese el gran problema, ¿no? Sí, el tema es que algunos pasan supuestamente desapercibidos porque algunas de sus habilidades les permiten socialmente desenvolverse, o porque el medio donde se desenvuelven los toma como alguien diferente, sin preguntarse si estas personas padecen esto que es el autismo, que es tener intereses muy restringidos, tener muchas dificultades en la interacción social y fundamentalmente en la comunicación. En la comunicación desde todo punto de vista, Desde todo punto desde de el punto de vista. vista de la manifestación de hechos, de la familia, de la sociedad, de los amigos, de todo. Hay individuos que padecen autismo y no pueden comunicar, que se sienten mal, no pueden comunicar lo que quieren decir. Esos son los que más profundamente están afectados. Pero hay otros que simplemente no pueden comprender, por ejemplo, los chistes y el doble sentido, o las bromas, o las indirectas. O sea, tienen un compromiso en una jerarquía elevadísima de su lenguaje, en donde ellos no pueden comprender esto, o no pueden comprender simplemente que la gente se interese por ciertos temas que a ellos no les interesan. ¿Esto tiene algo que ver con la capacidad intelectual de un chico, por ejemplo, o no? 50% de aquellos que tienen autismo suelen tener compromiso intelectual, suelen tenerlo. Y el retardo mental o el retraso cognitivo está muy asociado, pero no todos los individuos que padecen autismo padecen retraso cognitivo. Y, por ejemplo, ¿qué síntomas demuestra el autismo o la importancia que tiene para un padre, bueno, detectar que podemos estar en un caso de autismo? Uno prefiere pararse en distintas etapas de la vida. Es muy difícil para los padres poder comprender cuáles son las etapas del desarrollo de los primeros meses o los primeros años de sus chicos. Pero una recomendación en general es, si uno tiene otros hijos y no es el primer hijo que uno tiene, ver qué pasó con los hermanos anteriores en cuanto a las etapas, y algunos de los papás vienen a decir que las etapas que este chico no las cumple como otros, o no se interesa por algunas cosas como los demás hermanos o los primos y demás. Hay algunos trabajos interesantes que hasta revisan fotos. O sea, uno toma las fotos familiares y se pone a ver cuáles son las imágenes en cuanto a las caras de sorpresa o no en un cumpleaños familiar o en un evento tal, y hasta puede descubrir algunos signos o algunos síntomas de que esta personita que nosotros veíamos como rara o extraña prácticamente padece autismo. Ajá. ¿Sí? Debe ser difícil o puede haber alguna línea muy delgada con la timidez, ¿o no? Hay una línea muy delgada con la timidez y con la introspección, Sí, sí. pero muchos de nuestros chicos pequeños con autismo ni siquiera tienen en cuenta cuando los llaman por el nombre, o si su papá o su mamá, por más tímidos que sean y ellos padecen autismo, entran en una habitación, no registran la entrada ni la salida. En general nuestros chicos neurotípicos, cuando su papá o su mamá entran a la casa, por lo menos saludan o miran a ver qué sucede. Ajá. O no.
algunos de estos chicos siguen ensimismados en sus intereses y nada de lo que pasa alrededor tiene registro. ¿Puede haber alguna resistencia de los papás a decir que su nene es autista o no? Yo pienso y percibo que cada vez es menor. ¿Cada vez es menor? En general, en cuanto más se conozca la enfermedad. En cuanto más se difunda Claro. esto que es un compromiso y que se lleva con uno mucho tiempo y toda la vida, porque es un trastorno que no tiene el concepto de cura como se podría curar cualquier otro tipo de cosa, un resfrío, alguna patología quirúrgica. Esto se lleva con uno siempre y en función de las habilidades o inhabilidades que uno tenga para desarrollarse en la vida, es lo que va a padecer o el efecto que esto pueda ocurrir sobre él. Los padres tienen resistencias a pensar de que sus hijos no van a mejorar. Ajá. Entonces eso por ahí, sumado a la resistencia de algunos de creer que esto se puede detectar de edad temprana y nosotros estamos convencidos de que a edades tempranas podemos detectarlos, a veces lleva tiempo para poder confirmar el diagnóstico. Lo que está escrito dice, por lo menos en los artículos que están publicados, que las sospechas están alrededor del año y medio. Pero del año y medio de vida hasta confirmar el diagnóstico suelen pasar cerca de 3 o 4 años. ¿4 años? Sí, no únicamente en Argentina, sino en España. Está todo medido milimétricamente. Sospecha de los padres 18 meses, llegar a la primera consulta con el temor que significa saber lo que va a suceder o qué hago con lo que me diga el profesional que me diagnostique esto, más un deambular para reconfirmar o revisar consultas, más la evaluación funcional para poder establecer en qué rango de capacidades o de habilidades ese chico se encuentra y cuál es el mejor método y la mejor modalidad para trabajar. Y si no hay métodos de cura, sino, como usted dice, doctor, que es un trastorno que se lleva toda la vida, la detección temprana sirve, ¿en qué sentido sirve? ¿Para mejorar la calidad de vida? Digamos, no para la cura de la enfermedad. ¿O cuál es la importancia de una detección temprana en un caso de autismo? A ver. Perfecto. La pregunta es simplemente precisa. Si uno detecta temprano en autismo o en TEA, como preferimos decir, que son los trastornos del espectro, tiene la seguridad de que el diagnóstico permanece estable durante mucho tiempo. Con esto quiero decir, si yo diagnostico tempranamente alrededor de los 2 o 3 años, es probable que si yo vuelvo a hacer una prueba diagnóstica a ese mismo niño, a los 4 o a los 5, el diagnóstico siga siendo estable. No es que hoy es un autismo y mañana puede ser un trastorno del lenguaje y mañana un compromiso del estado de ánimo. No, en general los diagnósticos son estables. Y lo otro es que la cantidad, o sea, la intensidad con la que yo trabaje con ese chico, más la periodicidad que yo le dé a esa intensidad, significan mejoras en un montón de aspectos. El primer aspecto es la comunicación. El segundo aspecto es la interacción con el resto. Y el tercero es la autonomía. Sin duda, no es menor decir que un niño que tenga autismo pueda deambular solo por la calle a los 15 años o ir a una escuela común versus ir a una escuela especial. Y si queremos ir a los casos más profundos, no es lo mismo tener una independencia para ir al toilet que tener que depender de un pañal o de pañales toda la vida. Con lo que esto significa no únicamente en costos de mantenimiento y de dinero que los padres tienen que sostener, o de una obra social, o de una cobertura médica que ofrezca esto. Entonces, no es lo mismo ser autista y no tener independencia en absoluto que sí tenerla. No es lo mismo ser autista y tener nivel intelectual normal y desempeñarme en un trabajo independientemente, a tener que hacerlo con un guía o a no tener esa independencia. El espectro cambia y cuanto más comprometido yo estoy, mayor es la afectación que voy a tener socialmente. Ahora, ¿un chico autista puede por sí sola, una vez diagnosticado el trastorno, mejorar por sí su calidad de vida? En general, la evolución no está librada de la evolución natural. ¿No? Hay niños que adquieren lenguaje, Ajá. pero el núcleo del autismo no se resuelve con el tiempo, se lleva con uno. Hay niños que se tornan verbales, que pasan por una escuela primaria,
pasan por una secundaria con alguna experiencia, si tienen una buena secundaria acogedora, un poco mejor que en otros lugares, pero después eso sigue presentándose como una barrera. Hay individuos que no saben cómo presentarse a un trabajo, hay individuos a los que tocar un timbre les genera pánico o una situación de abrir una puerta corrediza también sucede. Entonces, algunos hasta requieren entrenamiento para poder saludar y entrar a una oficina y decirlo de una manera correcta y entender que eso significa una apertura a poder compartir con, digamos, una situación social con un individuo que no conoce. Y doctor, ¿el autismo es pariente del déficit atencional o no? Todos estos trastornos son parientes. No sé si me entiende. Sí, entiendo todo. ¿Sí? De hecho, Sí. muchos de nuestros chicos que tienen déficit atencional en algún momento vienen a la consulta porque algunos profesionales o las personas que los derivan también piensan que pudieran tener este compromiso. Y también porque son parientes, porque muchas veces el autismo tiene situaciones comórbidas. No es poco frecuente que un niño con autismo tenga un TDA o un déficit atencional. No es poco frecuente que un niño con autismo pudiera tener depresión o un trastorno obsesivo compulsivo. En ese sentido son parientes, o sea que pueden convivir estas dos o tres patologías juntas. Lo que complica la situación en términos de poder sostener el tratamiento del autismo más la comorbilidad. No es lo mismo un niño con autismo que está ordenado en una clase, que puede atender a su manera, a un niño con autismo que se mueve permanentemente porque tiene un déficit de atención e hiperactividad o tiene hiperactividad manifiesta. Hay casos de déficit atencional que son chicos muy inteligentes también. Sin dudas. Sin dudas, ¿no? Sin dudas. Sin dudas. ¿Y en qué sentido? ¿Siempre el autismo o el déficit es una cuestión natural, genética, o puede, en qué sentido condiciona el entorno social esta enfermedad? A ver, si soy claro. El compromiso tiene raigambre genética. Hay estudios en mellizos y tenemos clínicamente hermanos mellizos que tienen la misma sintomatología. ¿Sí? Hay más de 300 genes que están asociados con síntomas relacionados al autismo, pero ninguno puede probarlo biológicamente. Tenemos que ser sinceros, no hay marcador biológico para estos compromisos. Y sí hay síndromes genéticos que también tienen conductas autistas. Entonces, lo de la genética está, y lo ambiental puede colaborar o no en que estos síntomas sean mucho más evidentes. Voy a dar un ejemplo. Podemos tener un erudito en las ciencias, en las matemáticas y en las físicas, que esté en un tercer piso de un claustro universitario y se desarrolle fantásticamente y tenga premios. Pero si yo lo llevo al campo de lo social y lo bajo a una fiesta de fin de año en ese mismo lugar, quizás esté boyando solo hablando de sus fórmulas. O tal vez tenga un pánico escénico. O también pudiera tenerlo. Pero hay veces, digamos, que uno busca, o sus familiares pueden decir, sí, él funciona bárbaro, pero en el contexto de los libros, y hasta ahí terminamos. Entonces, el rango es sumamente amplio, pero también tiene que ver con cómo eso me afecta socialmente. Vuelvo a decirlo, este individuo está insertado, trabaja, todo lo demás, pero en algún ámbito hay algo que no le permite ese approach o esa cercanía que las personas en general tienen. De eso se trata más que nada. Bueno, creo que hicimos el diagnóstico, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, doctor, nos va a contar qué está haciendo la universidad en este tema, la Facultad de Ciencias Médicas, cómo están estudiando ustedes este tema. De acuerdo. Enseguida. Bien, seguimos con el doctor Astorino, habiendo reflejado, si es que se puede, pero casualmente este tipo de programas trata de ampliar un poco más algunos conceptos de lo que es el autismo. Me gustaría preguntar cómo están trabajando en la universidad, en la facultad con este tema. Sabemos que hay estudios que prácticamente son únicos en el país, ¿no?, sobre autismo. Nosotros estamos preocupados, digamos, el puntapié inicial de nuestro trabajo de investigación es acerca de la prevalencia. La prevalencia de cualquier situación en salud o en educación es cuántos individuos por cada 10.000 o por cada 1.000
le sucede algo en un lugar determinado, en un tiempo determinado. En este caso, nosotros estamos preocupados porque las publicaciones dicen que el número o la prevalencia en autismo o en TEA ha aumentado estrepitosamente en los últimos 30 años. Ajá. En la década del 70 se creía que había uno cada 10.000. En la década del 80 pasamos a uno cada 2.000. Y en la década actual se cree que hay uno cada 150 personas. Me disculpa una interrupción. Decía, ¿hay más casos o se conocen más casos? A ver. Esas son las dos preguntas que hace 10 años individuos vienen discutiendo acerca de. ¿Por qué? Porque hay estudios poblacionales que se han hecho en distintos lugares. Entonces lo que hay que hacer es poder analizar cada uno de esos estudios de prevalencia y ver qué variables tomaron. Algunos estudiosos dicen que los métodos de diagnóstico permitieron o aumentaron o colaboraron con la presencia de mayor número de individuos diagnosticados. Tampoco es tan probable porque muchos diagnósticos son en forma clínica y muchos estudios de prevalencia tienen vicios en el diseño. Está bien. Segundo, es difícil abocarse al estudio de la prevalencia poblacional buscando estos compromisos directamente. Entonces hay que ir por otro lado para poder encontrar los individuos que pudieran padecerlo. En el caso particular nuestro, nosotros presentamos un CAID y estamos desarrollándolo, en donde estamos tratando de determinar prevalencia en niños pequeños, creyendo en esto del diagnóstico temprano, de 18 a 36 meses en el ámbito de la ciudad. ¿Y qué han encontrado hasta ahora, doctor? Las cifras con las que nosotros trabajamos, o nuestros matemáticos trabajaron para poder calcular, nos obligan a estudiar 512 niños de la ciudad. 512 tenemos que evaluar. De esos 512 los tenemos que distribuir en los 8 distritos poblacionales y poder ubicarlos proporcionalmente a la cantidad de niños que había, según los cálculos del INDEC, del IPEC y del observatorio local, o sea, el de la UNL, en cada uno de los distritos. Para resumir, la ciudad en el 2014 tenía de esos niños de 1 año a 3, 17.656. Con una serie de fórmulas para poder establecer la cantidad proporcional sale ese número 512. Y de cada distrito nosotros tenemos que ver la cantidad proporcional. Doy un ejemplo. En el distrito noroeste, que es un distrito populoso, tenemos que ver 106 niños. En el distrito de la costa tenemos que ver 47, porque depende de la densidad poblacional de esas edades ahí. ¿Cuál es el diagrama que nosotros seguimos para poder buscar o encontrar los casos que necesitamos? Nosotros vamos por evaluación del desarrollo en general. Entonces, lo que hacemos es evaluar niñitos y ver cómo están sus desarrollos psicomotores. Aquellos que tengan alguna falla o alguna indicación de riesgo pasan en una segunda etapa de evaluación. Está bien. Y esos que pasan en la segunda etapa de evaluación son evaluados con una prueba de screening para autismo. Los que den positivos en esa prueba pasan finalmente a una evaluación específica. Está bien. Lo que nosotros tenemos a la fecha son 220 niños reclutados participando en el trabajo. Y hasta la fecha encontramos 6 de esos MCHATs o esas escalas de screening positivos, lo que significa que son 6 candidatos a poder tener TEA, de los cuales tenemos 2 positivos a la fecha. Quiere decir que de 220 tenemos 2 positivos, con uno tercero que tiene una evaluación pendiente y muy probablemente resulte positivo, o sea, 3. La característica importante de nuestros números es que los 3 son varones. Autismo es una patología que predomina en varones. ¿Sí? Sí, 4-1 por sobre las niñas. Entonces estamos también teniendo esas proporciones. ¿Se puede investigar las causas, doctor, de esto? Es decir, si tiene que ver algún origen nutricional, hereditario, psicosocial para que Nuestro trabajo en particular está abocado a ver prevalencia, costos, porque si hay un compromiso que es mucho más prevalente ahora que en la década del 70, significa que los costos estimados de gasto de estos niños deben ser distintos a los que se erogaban hace 30 años. Y no existen estudios de costo en la Argentina. Se cree que en Inglaterra, que la salud es pública,
un niño con autismo de alto rendimiento, o sea, un niño bastante independiente, Sí. puede gastar entre 1.200 libras esterlinas hasta 18.200 libras esterlinas en un año. En un año. Nosotros no tenemos eso. El tercer estudio es un estudio con profesores de educación física que van a trabajar sobre habilidades motoras gruesas, y después tenemos 3 cientivecarios que están hablando de esto de las causas. Hay un cientivicario que está evaluando los factores de riesgo de cada uno de estos niños. Si ha tenido madres adolescentes, si ha tenido antecedentes de hacinamiento o cuestiones sociales dentro de la familia, si hay consumo de sustancias dentro de la familia, si hubo algún riesgo biológico, porque el niño puede haber tenido algún problema preparto, periparto o posterior. Esa es una línea de trabajo que hay uno de mis cientivecarios que está siguiendo, que es riesgo, factores y si pudiera estar afectando. Otra de las cientivecarios lo que está viendo es el perfil de compromiso de aquellos que no tienen autismo pero sí fallaron. O sea, nos ocupamos también de algunos que tienen algunas otras dificultades y estamos viendo que los trastornos del lenguaje, que a veces pueden parecer TEA, no son TEA, pero sin embargo tienen una incidencia importante en nuestra población. Y la tercer becaria, que está haciendo un trabajo sumamente interesante que lo va a llevar a un congreso, es cuánto tiempo demora o cuánto tiempo le lleva a un niño diagnosticado por nosotros, sea de algún compromiso no autismo o autismo, a encontrarse con su primer dispositivo de rehabilitación. O sea, cuánto demora la familia en llamar para pedir el turno, cuánto demora ese turno en transformarse en un turno de evaluación, cuánto demora en transformarse en tratamiento y cuántas personas lo tratan. Entonces lo que finalmente estos 3 estudios van a hacer es ver las causas, si es que existen, y la incidencia de esas causas, ver otro predominio de compromiso y ver lo que demora un niño o una familia en poder lograr llegar a un dispositivo de rehabilitación y quiénes rehabilitan a estos niños. Bueno. No hay muchos trabajos así en la Argentina. No creo que con Sí. esta longitud Sí. y con esta cuantía. Sí. Pero digamos, usted, doctor, ¿ve que hay algún programa de políticas públicas sobre este tema o no? Que esta mañana mi jefa estaba discutiendo con algún sector Sí. destinado a la salud en el ámbito de la zona norte de la ciudad, frente a los dispositivos de rehabilitación que la ciudad no tiene. Y hablamos de la ciudad. Sí. Y evidentemente, si no tenemos números de prevalencia locales, quiero decir, si a ciencia cierta no sabemos si es un niño con autismo o un niño con trastorno del lenguaje o un niño con retraso mental versus cientos o miles, no se puede planificar nada. Ajá. Yo creo que nuestra colaboración, aparte de tener los números para la prevalencia, significa que plantados en esos números podamos decir, nuestros números se parecen a Inglaterra o a Estados Unidos, donde hay 1 cada 99, multipliquemos. Si hay 1 cada 99 y nosotros tenemos 17.000, hacemos una simple regla de 3 y debe haber cerca de unos cientos o miles de niños con autismo entre 1 y 3 años. Sí. En la ciudad de Santa Fe, que es una ciudad de 460.000 habitantes aproximadamente. Entonces, habría que ver. Algunas provincias ensayaron algunas leyes como para abrir los ojos en este tema, ¿no? Las leyes deben ser acompañadas de acciones. Y, digamos, si los dispositivos no existen, esas leyes se transforman simplemente en el premio que busca el corredor y nunca lo alcanza. Personalmente creo que si existe una ley, la ley debe servir o ser útil para poder establecer gestión. Y acá la gestión en estos trastornos genera dificultades en la gestión de salud, por la génesis del problema, dificultades en las gestiones familiares, por lo que significa tener un niño con autismo en la casa, y dificultades en educación, porque en general uno puede pretender que ese niño acceda a un sistema educativo común, pero muchos de nuestros niños con autismo no acceden al sistema educativo común y van a una escuela especial. Y tampoco sabemos si en esa escuela especial existe un dispositivo que pueda manejar a estos chicos, o este caudal de niños. 10 segundos, doctor, 10 segundos. Sí, pues nos estamos despidiendo, para algún mensaje en función del estudio que están haciendo.
yo no sé llamarlo de esperanza, pero sí de aliciente para los padres y familiares de estos chicos. Es necesario saber algunas cosas para después proceder en consecuencia. Si yo sé cuántos niños hay en concreto o tengo un estudio de prevalencia que no está viciado, puedo plantarme frente a alguien que tenga poder de gestión y decirle, tengo esto, ahora necesitamos hacer lo segundo. Ofrecemos un segundo estudio o nos ponemos a trabajar en concreto con estos números para mejorar lo que ya tenemos. Muchísimas gracias, doctor Astorino. De nada. Gracias, hasta luego.